Ayer tuvimos una jornada extremadamente bajista. Quédate para saber qué haría un trader profesional. Bienvenidos a este vídeo, mi nombre es Josep Capó y soy un trader y un autor oficial para la página web de Al Brooks. En pantalla tenemos el gráfico del DAX al final del día 8 de julio de 2026 utilizando una gráfica de volumen, en este caso 500 contratos de volumen por barra, que intenta representar más o menos lo que sería un gráfico de 5 o 15 minutos, que como sabemos los traders de price action que siguen la metodología de Al Brooks y operan intradía intentan como mínimo estar en una temporalidad de 5 minutos, porque Al Brooks dice que esa temporalidad es la mínima que debemos ir en caso o porque necesitamos tomar decisiones y esa temporalidad nos da tiempo a pensar el tiempo suficiente a pensar cómo debemos actuar. Antes de empezar me gustaría enseñar el gráfico de 60 minutos del DAX. Durante la jornada de ayer el precio abrió en esta barra bajista que estoy señalando ahora mismo. En el momento de apertura de esta barra el precio había hecho un wedge bottom, lo que sería una cuña bajista, 1 pullback, 2 pullback, 3 y normalmente este tipo de patrones rompen como mucho con un 40% de probabilidades de éxito. En este caso había menos probabilidades de éxito de ruptura bajista, de breakout bajista, porque a la izquierda del gráfico teníamos una fuerte tendencia alcista y lo más normal cuando tenemos el primer bear breakout, la primera ruptura bajista del canal o la media, es un resumen de la tendencia y una transición hacia un rango. Eso es el escenario más probable. Sin embargo, lo que tuvimos fue una ruptura bajista y el precio consiguió cotizar por debajo del mínimo de la tendencia. Es un evento de baja probabilidad. Entonces, cuando empezó el día de ayer, los traders teníamos en mente o teníamos la idea de que lo más probable era tener al menos algún tipo de intento de subida durante el inicio de la sesión. Había muy bajas probabilidades de tener un día fuertemente bajista. Aquí tenemos, pues, si ponemos el gráfico del día de ayer y tenemos esta tendencia fuerte, pues es cierto que podemos marcar muchísimas señales que parecerían válidas. Pero esto no va solamente de ver una señal, una signal bar bonita o ver un patrón en particular, como por ejemplo un microdoble suelo o microdoble techo, sino que hay otros valores de juicio que debemos tener en cuenta antes de buscar esas operaciones, que es lo que siempre llamamos contexto. Entonces, lo que sería esto de aquí no nos sirve. Empecemos. Aquí lo que tenemos es el gráfico, en la primera diapositiva que normalmente solemos enseñar, que es donde estamos hablando del gap de apertura, qué tipo de gap tenemos, y también el tipo de patrón de apertura. Ambas cosas nos están indicando cuál es el siguiente swing más probable y recordemos que en apertura es súper importante porque el 90% de los días vamos a tener un swing empezando durante la apertura. Por eso estamos tan preparados y conocemos también cómo es la dinámica de las aperturas y por eso estudiamos este tipo de cosas como por ejemplo análisis cuantitativo respecto a qué ocurre según el tamaño del gap en relación con la media de lo que se mueve el precio cada día, así como el patrón que nos dibuja el precio en apertura en las primeras 6, 20 velas, 20 barras. Hay pequeñas ocasiones donde realmente sí que estamos vendiendo o estamos iniciando una operación en las primeras barras del día. Aquí voy a poner un ejemplo, que sería, tenemos un gap bajista de apertura de más o menos lo que vendría a ser un tamaño promedio de gap. En este caso, el precio abre un 20% por debajo de lo que se suele mover un día normal. Esto es un gap promedio y normalmente son los gaps que nos dan más probabilidades de tener un día tendencial. De todas formas, la primera vela del día en un gap promedio normalmente tiene un 80% de probabilidades de ser testeada en ambos extremos. Es decir, no suele ser el máximo o el mínimo del día, como ocurre en este caso. Así que aquí ya tenemos una anomalía y es que la primera barra del día nunca llega a cotizar por la parte de arriba. Después tenemos un problema y es que como hemos visto en el gráfico de 60 minutos, si también tuviéramos el gráfico de 250 o 500 contratos de volumen del día anterior lo veríamos y es que realmente terminó el día de ayer con una estructura completa. Es decir, cuando tenemos una estructura inacabada podemos seguir operando el patrón del día anterior. En este caso estaba
acabada, con lo que y tuvimos el día anterior un día fuertemente bajista, como hemos visto, y además estábamos en soportes en gráfico de 60 minutos. Entonces, lo más normal era que estuviéramos demasiado abajo para comprar. Entonces, si bien el libro de texto nos dice que gap promedio y la primera vela lo valida, después intentamos vender siempre por debajo de una vela señal fuerte. En este caso, la barra 2 es una vela clímax que está dibujada en color violeta. Entonces, esto realmente sobre el libro podría ser una señal. Sin embargo, es una señal difícil de tomar cuando tienes en cuenta que tienes en las temporalidades superiores un soporte, ¿vale? Y no estás esperando realmente una continuación fuerte hacia abajo de la tendencia. Así que lo que buscamos es, primero de todo, que se desarrolle el patrón de apertura, y una vez desarrollado el patrón de apertura, dependiendo de lo que veamos, pues vamos a optar por un tipo de estratagema, como podría ser un reversal up, en este caso tras una cuña bajista, o un giro menor alcistas débiles, y sumarnos a una posible otra leg down. El caso es que este patrón que vemos que parece chiquitito, en realidad este movimiento entre la barra 1 o entre el cierre de la última barra del día anterior y la barra 8 realmente está cotizando lo que cotiza de media un día, es decir, unos 300 puntos. Este movimiento que parece insignificante son 300 puntos. El precio estaba bajando muy fuertemente y con fuerte volatilidad. Por eso tenemos también tantas velas pintadas de colores violeta y verde fosforito, porque aquí lo que nos está indicando es que estas velas son muy grandes. Normalmente tenemos muchas menos velas grandes durante nuestro día, pero lo que nos está indicando aquí el price action es que estamos que tenemos un día muy volátil. Cuando estamos llegando más o menos a lo que vendría a ser lo que se suele mover el precio en un día, en este caso, si el precio se mueve de media 300 puntos, pues cuando el precio se está aproximando a los 300 puntos, ya no estamos buscando lo que serían estrategias tendenciales, porque estamos ante un escenario donde lo más probable es que el precio realice una transición hacia un rango de trading. Y en rangos de trading lo que buscamos es comprar abajo y vender arriba, lo que Al Brooks llama buy low and sell high. De todas formas, como la primera bajada ha sido tan fuerte, sí que estamos buscando una especie de second leg down, pero seguramente la estamos esperando en la media o tras un 50% de retroceso, más o menos, de este clímax bajista. Es decir, aunque hayamos conseguido llegar al objetivo y ya las probabilidades sean de un 80% de tener un día bajista, si tuviéramos una subida más o menos débil, es cierto que durante 1 o 2 horas tras un clímax bajista hay muchas probabilidades de tener al menos una segunda patita en la dirección bajista. Sin embargo, el precio o los alcistas consiguen muy poco, ponen el precio en lateral. Normalmente cuando el precio se pone así en lateral, en un sideways tight range, es decir, en un rango lateral muy estrechito, lo que ocurre es que el precio realiza un test a la media, ¿vale? Sin embargo, rompe hacia abajo. Rompe hacia abajo cuando realmente tenemos 80% de probabilidades de una transición hacia un rango, tenemos un 25% de probabilidades solamente, o incluso menos, de ruptura inferior de esta cuña bajista y lo que sería una proyección medida hacia abajo, porque ya estábamos apostando a que el precio realizaría un movimiento que es del doble de lo esperado. Y eso es lo que termina ocurriendo. Así que, ¿qué hacemos un día así? Porque parece que realmente podríamos haber operado muchísimas velas de calidad cuando la realidad es que tenemos una información, tenemos un evento de baja probabilidad, estamos viendo diferentes eventos que tienen un 20-30% de probabilidades, y el trader profesional está preparado, sobre todo, para actuar en la mayoría de los días, para actuar en escenarios que son más recurrentes, y por ese motivo la mayoría de profesionales un día así se lo puede perder, a no ser que, por supuesto, se haya puesto por algún motivo, como por ejemplo simplemente por pura mecánica el gap down y la validación de ese gap. Podría ser válido buscar ese trade, pero como hemos dicho, tampoco era fácil entrar pronto en esta tendencia. Una nota también que sería interesante comentar sería que, bueno, ayer estaba Trump en una reunión de la OTAN haciendo declaraciones un tanto incendiarias. La
lo que sería la guerra con Irán, pues se ha retomado, se ha terminado la tregua y muchas historias de este tipo, pero los price action traders realmente no hacemos caso a las noticias, ni siquiera estamos pues al corriente de noticias de última hora. Sí que antes de la apertura del mercado tenemos en cuenta si hay o no noticias de impacto programadas, pero ya durante la operativa no hacemos caso, tenemos las terminales apagadas y no vamos a hacer ningún caso de las noticias. Sin embargo, si vemos algún tipo de movimiento fuerte, pues como eso es una especie de disruptor de los patrones que estamos en este momento pues analizando, pues el simple hecho de que haya algún tipo de sorpresa ya hace que nosotros cambiemos nuestra forma de ver el gráfico. Es decir, al final la noticia va a provocar un cambio en el comportamiento del precio y los price action traders seremos capaces de entender qué significa ese cambio sin ninguna necesidad de ir a ver qué tipo de noticias ha salido. Así que tenemos un día donde realmente es muy difícil hacer cualquier cosa. Para los alcistas también es difícil porque es un bear climax, pero incluso así es muy difícil. Es decir, sabemos que muchos de estos gaps van a terminar cerrando porque no es común que haya este tipo de bajadas sin tests a lo que serían zonas de bajo o zonas de gap, zonas de bajo desarrollo de precio. Pero bueno, el primer giro tras una fuerte tendencia bajista, aunque sea climática, el primer giro es siempre difícil y ya sí el segundo sí que es un poquito más fácil de operar. Sin embargo, en este caso pues los estamos señalando por pura práctica y por puro ejercicio, que en este ejercicio, como sabéis, lo que intentamos es, lo que estamos haciendo los traders de price action es entrenar nuestra capacidad de ver los patrones que conocemos, nuestra estrategia en particular, para que después, con el tiempo, pues seamos capaces de reconocer estos patrones en tiempo real de una forma automática, sin depender de tener que buscar en el libro de texto pues este tipo de información. Por eso es tan importante entrenar, no solo para aprender, sino para seguir reforzando el conocimiento que ya tenemos. Al Brooks lleva más de 30 años en el mercado y lleva más de 30 años, es decir, los 30 años que lleva pues operando price action, haciendo esto cada día. Está cada día cogiendo el gráfico al final del día y entrenando cuáles son las entradas que podría haber hecho. Y por cierto, he hecho un vídeo respecto a esto, respecto a la rutina del Brooks y respecto también a su forma de entrenar. Regalo la plantilla que utiliza el propio Al Brooks y lo podéis encontrar tanto en la descripción como en comentarios. Finalmente, pues lo que quería decir es esto, que si bien es cierto que podríamos haber intentado alguna operación, realmente cuando hay algo así, las operaciones que intentáramos pues serían con un tamaño mucho menor de lo habitual porque estamos ante eventos sorpresa, con lo que yo creo que es un día de los que es posible simplemente observar, aprender, estar simplemente en el mercado por el hecho de disciplinario, pero es perfectamente válido estar este día sin operar. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Sé que justamente no hemos discutido muchas entradas, pero creo que también es importante explicar cuándo los traders normalmente están sin hacer nada, cuándo realmente los traders pues entendemos que es mejor simplemente tener paciencia. La paciencia es muchas veces la mejor operación. La paciencia es una virtud. No te pierdas todos los recursos de price action que estoy poniendo a tu disposición de forma gratuita. Y si estás pensando en comprar el curso, te agradecería mucho que lo hicieras a través de mi enlace de afiliado que también tengo en los comentarios. Esto ayuda a motivarme a seguir haciendo contenido de alta calidad utilizando la metodología de Albo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.